Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde, que como ya se dieron cuenta, esta semana se une a las conversaciones y a las reflexiones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que para esta su edición número 36 regresa al encuentro con sus lectores de forma presencial luego de 2 años atípicos y, por decirlo menos, complicados. Como ya les decía, este sábado dieron inicio 9 días de fiestas en donde el protagonista es el libro, que es considerada una de las herramientas más poderosas de la civilización. Es, por supuesto, también una herramienta de memoria, de libertad, de imaginación, y de eso estaremos platicando a lo largo de los siguientes días. ¿Qué les parece si para comenzar vamos con un fragmento de lo que ocurrió en la ceremonia de inauguración, en donde como cada año se entregó el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, que en esta ocasión fue para el narrador y ensayista rumano Mircea Cărtărescu. Los recibimos con mucha alegría en esta 36ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, punto de reunión de miles y miles de personas de varias partes del mundo que han hecho del libro su vocación, su oficio, su pasión. Hoy la FIL regresa con toda la fuerza que le ha dado renombre internacional para reafirmar su papel como el encuentro literario más importante del mundo en lengua española, tanto para las y los lectores que transitan sus pasillos y abarrotan sus salones, como para autores, editores y toda la industria del libro que ha hecho de nuestra feria la gran cita para los negocios editoriales en Iberoamérica. Quiero invitarlos a que pensemos en la FIL como un libro que escribimos entre todos, como un libro que leemos entre todos. Imaginen al escritor que plasma sus ideas en cadenas de palabras a las que dota de significado. Piensen en la editora que proporciona un vehículo potente para que las palabras del autor lleguen a su destino final. Valoremos a los traductores que hacen posible que el idioma deje de ser una frontera para que el mensaje navegue en todas las lenguas del mundo. Y finalmente, nosotros los lectores, los que no tuvimos que escribir, ni editar, ni traducir, los que tenemos el privilegio en nuestras manos, los que podemos dejarnos seducir por las palabras y perdernos en el mar de las ideas. De eso se trata la FIL, del acto más puro de la comunicación, el diálogo y el encuentro. Hoy es un gran día para todos nosotros. Invitar y dar la bienvenida a Sharjah como invitado de honor en esta feria refleja su deseo por construir puentes culturales entre su cultura y otras, incluso las más lejanas. Nos alegra poder compartir nuestra cultura con ustedes y así ayudarles a comprender nuestra perspectiva de la vida. El jurado decidió conceder por mayoría el galardón al escritor rumano Mircea Cărtărescu por su prosa imaginativa y desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico en el paisaje europeo. Me he entregado a una lectura apasionada de Mircea Cărtărescu, dejándome arrastrar por el torrente impetuoso e incesante de esa prosa minuciosa suya, donde un sueño repone a otro y el mundo real va a dar a través de un atajo imprevisto a otro irreal, y los dos no son entonces sino imágenes paralelas que se abren en correspondencias infinitas, porque un universo contiene al anterior y contendrá al siguiente, y la dimensión de la página no es sino el reflejo de otra que se escapa por los márgenes. Con esfuerzos como esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, impulsamos día con día el ideal de un país de lectores y lectoras, de una sociedad crítica, informada, con pleno acceso a la cultura y la educación. Una sociedad que lee es una sociedad viva, participante, democrática.
Shanghai o Sharjah, es el invitado de honor a esta feria del libro, y esto no es fortuito. Se trata de una región que es considerada la capital cultural del mundo árabe, y bueno, para nosotros representa también una oportunidad de acercarnos a una posibilidad distinta de mirar, de vivir y también de contar el mundo. Para platicarnos de esta presencia aquí en la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, saludamos esta tarde a Mohamed Al-Shamsi, quien es el oficial de actividades culturales de la Autoridad del Libro de Shanghai. Gracias por estos minutos para la UNAM Responde de TV UNAM. Oh, thank you for having me here. It's an honor for me. Esta es una feria del libro, pero también es un encuentro cultural. ¿Qué parte de sus letras, de sus tradiciones, de su historia quieren mostrar en esta feria del libro? Basically, for our participation here as a guest of honor, we have collaborated with 23 different... Actualmente, esto es una colaboración de las 23 entidades culturales a través de las cuales van a estar transmitiendo su cultura con las actividades en el pabellón, y lo que buscan es también hacer conexiones entre Sharjah y México. Cuando eres invitado a esta feria del libro es porque se han considerado pues algunos valores de la cultura o del invitado. En esta ocasión tiene que ver con el libro y el papel que ocupa dentro de su cultura. Háblanos de esto y cómo se da, digamos, de forma cotidiana. I think this is a very broad question, and I wouldn't give it justice if I specifically answer it in terms of the role of books in my culture, but the role of books in general. Es una pregunta que es muy amplia y entonces no solo aborda el rol de los libros en su cultura, sino en la cultura en general. Y él considera que este rol es informar, educar y entretener a las personas, y que leer se ha convertido en un hábito muy importante en su cultura, especialmente entre la gente joven. As well as outside of participations of our cities, we get to meet different authors. So at the same time, como país, pues les ha llevado a participar en distintas ferias, a tener relaciones en otros países y poder darse a conocer. Y definitivamente, pues todo este movimiento lo que busca es inspirar a las personas para entretenerse y educarse a partir de la lectura. Hablabas ya de las conexiones que pudiera haber entre esta región árabe y México, y vemos por ahí en el pabellón justamente algunas colaboraciones entre animadores, entre diseñadores, perdón, la palabra es diseñadores. ¿Cómo miras tú, después de que es tu segunda visita a nuestro país, esta conexión, estas similitudes que puede haber con respecto al mundo de las letras y los libros? Absolutely. I've been always telling through our participations that there are always similarities between the cultures that we do meet in terms of food, in terms of activities that we do, because at the end of the day we all belong to to one aspect, which is human being. We're like human. En sus participaciones siempre buscan reflejar las similitudes que tienen con la cultura, y en particular con la cultura mexicana siente que hay muchas similitudes como la comida, ¿no? Las diferentes actividades culturales que tenemos. Lo que piensa también es que sin duda al final del día pertenecemos a un mismo aspecto, y es al de ser personas, seres humanos. Que sí ha habido diferencias culturales o cuestiones que como humanidad a veces son complicadas, pero al final del día lo que buscan es abrazar las diferencias. El mensaje sobre todo que quieren transmitir es la importancia de crear puentes y lazos en nuestras culturas, y por eso es que tienen todas las diferentes actividades que se encuentran en el programa literario. Y también hay, además de charlas, seminarios que cuentan con autores mexicanos y autores árabes. That we are displaying here inside the pavilion. We have a project that we worked on, having illustrators, Mexicans, combining with Emirati illustrators, to establish a creative book called the Accordion Book. Otro gran ejemplo es la exhibición de ilustración que está en el pabellón, que es un proyecto que consistió en crear colaboraciones creativas y tomó la forma de acordeones ilustrados, que es lo que pueden ver. Fue una colaboración que fue en la Feria del Libro de Sharjah y ahora está aquí.
El ser invitado de honor a esta Feria del Libro significa una oportunidad para dar a conocer pues, los autores, los libros, los temas que se están escribiendo. Cuéntanos con la experiencia que esperan tener con respecto a lo que se llevarán un poquito de Guadalajara y de México a Shanghai o Sharjah. I would say not only learn about the culture, but we want to break the stereotype of how the Arab culture is propagated and screened. Pues la intención y lo que les gustaría que la gente de Guadalajara se llevara de este pabellón es no solo aprender de la cultura, sino poder romper esos estereotipos sobre la cultura árabe, porque usualmente en los medios de comunicación no se muestra todo lo que son. As well. That's why if anybody is visiting the Sharjah Pavilion, there are form of hospitality that one entity is providing to during the participation, which is the Sharjah Institute for Heritage. Buscan compartir quién es la cultura árabe a partir de la educación y de mostrar hospitalidad. Incluso en el pabellón pueden encontrarse al Sharjah Institute of Heritage para que la gente pueda acercarse y conocer y sobre todo convivir con sus diferentes elementos culturales. As much as they can during those 9 days in the book fair, the culture of Sharjah, the culture of the United Arab Emirates, as well as the Arab world in general, because we are not only representing the city of Sharjah, we are also representing the Arab world in Guadalajara. Lo que quieren que la gente se lleve es un entendimiento más profundo de la cultura de Sharjah y del mundo árabe en general, porque Sharjah no es lo único que está siendo representado aquí. Y entonces también, además de las actividades literarias, por ejemplo, en las exhibiciones musicales van a poder apreciar este eje más profundo. Pues dejémonos sorprender por los libros, por la cultura de este mundo árabe. Muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde de UNAM. Y eso, sigamos disfrutando y entendiendo que este también es un espacio de diálogo, de reflexión. Seguimos con más aquí en la UNAM Responde. Como cada año, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México está presente en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que llega a su edición número 33, y en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar a nuestro rector, el doctor Enrique Grau. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, afortunadamente, disfrutando de la feria. Acabamos de, mañana fue la inauguración, de pasear ahorita por la exposición y es maravilloso ver a tanta gente. Eso lo dice a modo, volver por a supuesto, regresar, la intensidad se regresa. Me encanta. A la presencialidad. Lo que le iba a decir es que lo dice de forma presencial, pero es importante también que una universidad como la nuestra esté en un espacio como este, que tiene que ver no solamente con los libros, es un espacio de diálogo, de reflexión, de propuesta. ¿Qué tiene que decir nuestra universidad en este foro? Pues es una fiesta para los lectores. En la mañana se hablaba, y tienen razón, sí es un reencuentro de casas editoriales, por supuesto de autores, de todas las gentes que participan en el proceso del libro. Pero sobre todo es una fiesta para los lectores. Regresar, poder tocar un libro, revisarlo. Si te interesa escuchar al autor, es hacerlo de un y con ello pues crear la imaginación, la esperanza de mundos mejores. Y no podemos obviar esta parte que se refiere al reencuentro después de una edición híbrida, después de otra edición que fue que no se llevó a cabo de forma presencial. Entonces es importante este contacto, este regreso, y es también una oportunidad para pensar los aprendizajes de estos poco más de 2 años de pandemia, en términos también de los retos a los que se enfrentan las instancias o las universidades en particular. 27 meses distanciados, pero sí ha sido una experiencia fuerte para todos, dolorosa para muchos. Aprendimos mucho de todas las potencialidades que podemos ofrecer frente de una educación híbrida que tenemos que fomentar. Y indudablemente abre expectativas.
el futuro de las universidades, que es algo de los temas que pronto se discutirá. A tratar en una de estas 70 actividades con las que está presente nuestra universidad. Platíquenos un poquito de este abanico de actividades, de representantes, que es a fin de cuentas, pues es una representación de lo que hace día a día nuestra universidad. Imposible estar en todas, ¿no? Imposible. La verdad es que 70 actividades tenemos dentro de la propia feria. Yo ya no pude llegar a un par de ellas, porque simplemente en recorrer los pasillos, en reencontrar amigos, en compartir con los jóvenes, pues sí era un tiempo adicional que no siempre está en el proyecto. Pero me encanta la idea de que tengamos tal presencia en esta feria. Y el stand de la universidad, nuestro espacio, ofrecemos libros, está espléndido. La verdad es que vale la pena que todos los que vean, esperemos ganarnos el premio al mejor stand. Hay que dar una de Nuevamente en este momento. Exacto. No es la primera vez, en esta ocasión está pues dedicado, tenemos ahí ya, aquí más bien de platíquenos, ¿qué es lo que podemos ver aquí en este stand? Está el mural de Ogor, muy bien reproducido a través de unas imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas. En este año que estamos cumpliendo 100 años de haber comenzado el muralismo en la universidad. Se me recuerden que el primer mural pintado es aquel del anfiteatro San Juan. Ahí comienza el gran episodio del muralismo mexicano y de la nueva identidad nacional. Que esto fuera parte de la presentación del libro. Exactamente, algunas de esas actividades. Importante, doctor, también pensar en los jóvenes, en lo que tienen que decir, en lo que tienen que manifestarse, porque además pues ustedes representan también una gran comunidad que de todos los días está activa, está trabajando, pero que también tiene algunas voces que se podrían encontrar. ¿Cómo escuchar y cómo generar diálogo ante toda esta diversidad de opiniones y que también pueden, digamos, en algún punto encontrarse? Los jóvenes siempre tienen que ser ampliamente escuchados. La inmensa mayoría de las veces tienen razón. Es un mundo para ellos difícil. Están desconcertados, desesperanzados. Hay futuros inciertos. Un clima de inseguridad y polarización que no debiésemos tener. Y esto genera en ellos todavía mayor conflicto. Son muchas expresiones a veces tengo que entenderlas en este concierto de lo que está pasando en general con ellos. Enfrentaremos pues, con toda seguridad unos problemas todavía adicionales. La violencia de género no se ha detenido. Tenemos que seguir instrumentando las acciones hasta su erradicación completa. La insatisfacción de algunos jóvenes por los métodos de enseñanza, pues ahora que seguimos apoyando para que puedan hacerlo cada vez mejor. E indudablemente, pues aquellas cosas que puedan eventualmente irse presentando. Ante toda esta incertidumbre que ofrece nuestra universidad, pues la universidad es como un espacio de cobijo, Es un espacio de libertad, de expresión, de ideas, en donde todos debemos tener cabida y tener que ver nuestras opiniones, ser escuchados y pues solucionarse en la medida de lo que se puede solucionar los problemas. Doctor, estamos hablando desde la Feria del Libro. Platíquenos qué está leyendo ahorita, qué nos recomienda, a quién quiere encontrarse en estos pasillos. Bueno, pues acabo de encontrar ahorita a Enrique Krause. No, ahorita estoy leyendo Choro Campos, una biografía de Choro Campos. Pues platíquenos solamente algún libro que traiga, que lo haya acompañado a lo largo de muchos años. No tengo uno. No tiene muchos. Bueno, a ver, siempre me llama la atención la pregunta, ¿cuál es el libro que más te ha impactado? Diría todos. Yo creo que he pasado por etapas de lectura. Empecé a leer muy joven y eran libros infantiles. Tarzán de los que a mí me formaron como lector. Luego en esta etapa de adolescencia me gustaba mucho las biografías, entonces, y luego como todo adolescente, la literatura más compleja, y no siempre entiende uno Kafka, Sartre. Pero no hay uno que me haya marcado a mí, para toda la vida, no. Y yo diría en mi etapa madura, lo más bien histórico.
¿Qué le ofrece la lectura ya para terminar? A todos nos ofrece lo mismo. Es imaginar mundos presentes, pasados o futuros diferentes. Y hay distintas maneras de encontrarlo, tanto en esta feria del libro como en las diferentes bibliotecas y espacios de nuestra universidad. Doctor Enrique Grauge Vílchez, muchas gracias por estos minutos y nos seguimos encontrando aquí y por supuesto... Muchas gracias a Tebuna por estar siempre presente. Los 100 años del muralismo en México se han conmemorado de muy distintas maneras a lo largo de todo este año, por ejemplo, en nuestra universidad. Y por supuesto está presente esta fecha también aquí en la Feria del Libro, no solamente con la réplica de este mural de Juan O'Gorman, que bueno, crear esta pieza precisamente para vestir nuestra Biblioteca Nacional, sino a través del libro El Espíritu del 22, de lo que vamos a estar platicando enseguida con Laura Emilia Pacheco. ¿Cómo estás, Laura Emilia? Hola, Rosa, me da mucho gusto verte y que nos reencontremos aquí en este espacio tan maravilloso. Y hablando además de un libro tan bonito como este, cuéntanos, tú participas con alguno de los ensayos y precisamente de dónde surge, cómo surge la intención, el interés por mostrar una nueva mirada de este movimiento histórico. Mira, me contactó Eduardo Vázquez, que es el director de San Ildefonso, y bueno, me contactó a mí y a todos los autores que participamos para justamente conmemorar 100 años del muralismo mexicano. Yo creo que ya pasados 100 años podemos tener una visión nueva de lo que pasó ahí, una revisión de quiénes participaron, cuál fue su papel y sobre todo cómo los ha juzgado la historia, y hay muchas puertas que están todavía por abrir. Entonces este libro es lo que intenta, una nueva revisión, una nueva visión del papel, el trabajo y la labor de los muralistas mexicanos. Y lo decían en la presentación, sirve también este libro para descubrir que sabemos muy poco de este movimiento, del que creemos saber mucho. Uno de estos objetivos es desmitificar lo que se ha dicho, que no solamente fueron tres grandes, sino muchos más los que crearon este movimiento. Exactamente, creo que estamos llenos de clichés sobre el muralismo y es un tema absolutamente fascinante. Yo llevo 30 años estudiando la obra de Fernando Leal. Él pintó Los danzantes de Chalma, que está en el tercer nivel de la escalera por la que ha pasado todo el mundo, Vasconcelos, bueno, todo México ha pasado por ahí. Y es un artista verdaderamente fascinante que siento que no ha tenido el reconocimiento que se debe. Fue un hombre realmente de una cultura extraordinaria, un gran conocedor del mundo prehispánico y sobre todo un autor, un pintor de una finura en sus detalles. Cada uno de los rostros de sus murales tiene una profundidad psicológica que yo no encuentro en otro lado. Pero bueno, son muchísimas las cosas que hay. Cada uno de los ensayistas que participamos. Platícame de eso. Este es uno de los ensayos que integran el libro, pero hay muchos más. ¿Cómo están divididos o quiénes participan en esta edición? Por fortuna, Eduardo y la Dirección de Publicaciones a través de Socorro Venegas, Eduardo Vázquez, llamaron a una serie de ensayistas y cada uno se abocó a uno de los muralistas o a uno de los temas. Yo tuve la fortuna de que pude escribir 2 ensayos, uno sobre los danzantes de Chalma y otro sobre la epopeya bolivariana, que está justamente a la entrada del recinto, que también es de Fernando Leal. Con Fernando Leal se abre el ciclo del muralismo y también se cierra con él en 1929. Oye, platícanos, aunque no sea en tu tema, un poquito de lo que está aquí incluido. Tiene que ver un reconocimiento también a la labor de las mujeres, a cómo marcó una época, no solamente en cuanto a la forma de pintar, la técnica, sino en cuanto a los temas que estaban vigentes en ese Desde luego, fíjate que justamente Fernando Leal pintó antes de los murales un cuadro que se llama Campamento de un general zapatista, y fue el primer cuadro en México que abordó el tema de los indígenas o de los zapatistas, no pintando a Emiliano Zapata, sino a los soldados que estaban con él. Y con esto abrió todo un nuevo tema que fue justamente el que siguieron los muralistas. ¿Con qué te quedas? Es decir, hay mucho que decir y mucho que aprender sobre este movimiento, porque estamos hablando de un movimiento de ruptura, de una expresión cultural, de un grito también de guerra, de lucha, de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido después de una investigación profunda, en particular sobre el muralismo? Pues mira, que llevo 30 años dedicada a esculcar en un solo pintor, un solo personaje, y todavía no termino. Y luego creo que sería una reflexión muy interesante ver
¿Cómo somos ahora en comparación con el México que se refleja en esos murales? Hemos cambiado, hemos avanzado, ¿qué nos falta? ¿En qué somos distintos? Yo creo que es una reflexión muy importante que nos puede llevar a cuestiones fundamentales de nuestro pasado y de nuestro presente. ¿Para quién está pensado este libro? ¿Quién se puede acercar? ¿Quién puede atraerse por Para esta todo el historia? mundo, porque por fortuna, como ven, es un libro que no es un libro de grandes dimensiones, es un libro, si lo puedo tomar, sumamente cómodo, es un libro muy amable y está lleno de unas reproducciones realmente de primera, con unos ensayos que a todos nos van a dar luz sobre un tema que supuestamente conocemos por ser mexicanos, pero que yo creo que está muy alejado de lo que deberíamos saber todos. Es fascinante, de verdad. En 3 palabras, Laura Emilia, ¿con qué te quedas? ¿Qué es el espíritu del 22? El espíritu del 22 es el espíritu del cambio, el espíritu de buscar algo más y sobre todo el espíritu de buscar no hacia afuera, sino hacia quiénes somos nosotros por dentro y por qué estamos aquí. Pues temas vigentes hace 100 años y por supuesto ahora una excelente oportunidad de acercarnos a uno de los momentos, de los movimientos artísticos y culturales más importantes de nuestro país. Y yo país. los invito a que compren el libro pronto porque me parece que quedan pocos ejemplares y de verdad creo que este libro va a ser un parteaguas en el estudio del muralismo. Es uno de los libros que pueden encontrar aquí en Libros UNAM, en la Feria Internacional del Libro, pero por supuesto también en otros espacios universitarios. Laura Emilia Pacheco, muchísimas gracias por estos minutos y seguimos hablando de muralismo gracias a la colaboración de Gaceta UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas que hoy nos acercan sobre uno de los grandes misterios de muralismo en nuestra universidad. En la planta baja del edificio B de la Facultad de Química de la UNAM se ubica una pieza misteriosa y tímida. El único mural abstracto de todo el campus central de Ciudad Universitaria. Es una obra muy especial por su completa integración con la arquitectura. Y a la vez nos dan a nosotros, el público, los transeúntes, los estudiantes, pues nos da una experiencia estética, ¿no? Un goce estético como parte de su funcionamiento. También es una obra de vanguardia para su tiempo, pero se desconoce el título y autor. Por ser abstracto, no está firmado, porque está lejano de la producción del arte oficial de ese momento, que era el mural lleno de iconografía y de discurso postrevolucionario en esta idea de instruir. El edificio fue diseñado por los arquitectos Fernando Barbará Cetina, Carlos Solórzano y Félix Tena en 1952, y por algún tiempo funcionó como anexo de la Facultad de Veterinaria, razón por la cual se cree que su temática es un desfile de animales hechos con mosaicos venecianos, pero al ser abstracto puede tener otras interpretaciones. Se inserta en una tendencia internacional de murales decorativos en edificios modernos, en lobbies, en entradas, en patios, etc. O sea, realmente este es un mural muy de los años 50, muy de 1952, ¿no? Sería cómodo en muchísimos edificios de todo el mundo de esa misma década, en lugares donde no había un discurso postrevolucionario. Al mural se le encuentra similitud con la técnica, estilo, uso del espacio y materiales del conjunto Aristos de la Ciudad de México, obra del arquitecto José Luis Benlliure. Pero desde luego no podemos atribuírselo a nadie, porque no tenemos las pruebas suficientes. Por ahora, seguirá siendo el mural misterioso y abstracto del campus universitario. UNAM. 100 años de muralismo. Y con esto, que es solo una muestra de lo que sucede día con día en esta que es la feria más importante del libro en español, nos despedimos de la UNAM Responde, que no sería posible sin la colaboración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos aquí los siguientes días para seguir hablando del libro, de lectura y por supuesto también de cultura. Y nos vemos también a través de nuestras redes sociales en todo momento para seguir haciendo juntos este programa. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.